Con lo que vamos a comenzar hoy es con los temas de la unidad 2 de triángulos. Entonces vamos a ver Ajá. Ya está el material de la unidad 2. La unidad 2 abarca desde el 3 de marzo hasta el 17 de marzo, o sea que son 2 semanas más o menos con la unidad 2 que vamos a estar trabajando. Sí, hay ejercicios de la unidad 2, exacto. Entonces, el día que entreguen la tarea, el 17 de marzo, ese día terminamos la unidad 2 y ya empezamos la unidad 3. Sí, la fecha ya está programada, solo no hay el horario todavía. Eh, Hoy vamos a ver primero vamos a repasar algunas definiciones, algunos teoremas importantes. Es como un resumen de toda la unidad. Y luego vamos a resolver algunos ejercicios de triángulos. Vaya, primero la definición de triángulo. Aquí en la pizarra he colocado la definición y dice que un triángulo es aquel que está formado por 3 puntos, cualesquiera que no son colineales. ¿Qué significa que no son colineales? Exacto, que no están en la misma línea, ¿verdad? Entonces aquí aparecen 3 puntos que no son colineales. Tenemos el punto A, B, C. Y la unión de estos 3 puntos por medio de segmentos forman un triángulo, el triángulo que se llama ABC. La forma de denotar un triángulo, por ejemplo, este triángulo que vemos aquí, se denota así. Hacemos la figura de un triángulo y le ponemos triángulo ABC. Entonces, cuando nosotros veamos un triángulo y luego letras mayúsculas, significa que ese es el nombre del triángulo. En un triángulo nosotros podemos determinar ángulos exteriores y ángulos interiores. En este caso, ¿cuál diría que son los ángulos interiores? ¿Podría tomar el lápiz ahí en la pizarra y marcarlos? Los ángulos interiores, sí. Excelente. Esos son los ángulos interiores. En el caso de este es el ángulo BAC. Y podemos ponerle un nombre. Puede ser el ángulo X. ¿No? Este es el ángulo ACB. Y este último es el ángulo CBA. Pero también tenemos ángulos exteriores. En la figura podemos ver cuáles son. Los ángulos exteriores de un triángulo son aquellos que están formados por un lado del triángulo y la prolongación de un lado que no es adyacente. Perdón, del lado que es adyacente. Entonces, en este caso tenemos este lado y este lado que es adyacente y se prolonga y ahí tenemos el ángulo, en este caso alfa. Lo mismo en el caso de teta. Tenemos este lado B
se prolonga el lado A y tenemos teta, y aquí tenemos el lado A, se prolonga C y tenemos beta. Esos son los ángulos exteriores del triángulo. No he dibujado nada. ¿Hasta ahí todo bien con esa definición? Vaya, vamos a ver algunos teoremas fundamentales, es decir, algunos teoremas que nos van a servir para la resolución de ejercicios. El primer teorema nos dice que en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores del triángulo, que estos ángulos no son adyacentes a este ángulo exterior. Entonces veamos la figura. Aquí tenemos alfa, este es alfa, es un ángulo exterior, y este ángulo exterior, alfa, va a ser igual a la suma de beta más este otro ángulo que tenemos. Entonces, siempre que conozcamos, por ejemplo, si queremos saber la medida de este ángulo y conocemos los otros dos ángulos interiores no adyacentes a él, entonces podemos conocer ese ángulo exterior. También nos dice que en todo triángulo la medida de sus tres ángulos es interno, ¿verdad? Interiores, es igual a 180 grados, ¿verdad? La suma de los tres. Por ejemplo, si este ángulo se llamara teta, entonces tendríamos que teta más los otros dos que ya conocemos, ¿sí? Bueno. Vaya, pues váyalo bajando ahí. Entonces tenemos que aquí están los tres ángulos. La suma de estos tres ángulos interiores de todo triángulo siempre es 180 grados. Entonces eso va también a ayudarnos en la resolución de los ejercicios. Otra cosa es que en todo triángulo se cumple que a lados iguales se oponen ángulos iguales y viceversa. Por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo, este lado del triángulo es X y este otro lado del triángulo también es X, es decir, estos lados miden lo mismo. Eso significa que los ángulos opuestos, este de acá y este de acá, también son iguales. Estos ángulos son iguales, ya que estos lados son iguales. Eso quiere decir que se cumple que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Eso sucede podemos verlo en un triángulo isósceles, ¿verdad? En un triángulo isósceles son aquellos triángulos que tienen dos lados iguales y uno desigual. Entonces también se cumple que tienen dos ángulos iguales porque son los que se oponen a los lados que son iguales. Y ahí ya estaríamos hablando de la clasificación de los triángulos. Con relación a sus lados, podemos clasificarlos como
los triángulos, según sus lados, ¿cómo podemos clasificarlos? De los triángulos, este es ya estamos hablando de la clasificación, de la clasificación. Escaleno, ajá, muy bien, exactamente. Eh, bajo su pantalla, si quiere bájenla. Aquí tenemos a alguien más aquí. Ah, sí. Es Iris. Estamos usando la pizarra de Skype, entonces pueden irla bajando, ¿verdad? Entonces tenemos tres clasificaciones, lo podemos clasificar en equiláteros, isósceles y escaleno. Aquí en la primera figura, ¿cuál es la característica de los equiláteros? Muy bien, aquí tenemos todos los lados son iguales. ¿Y qué significa eso también? Muy bien. Y como ya sabemos que la suma de los tres es 180, no queda más que como los tres tienen que ser iguales, los tres tienen que medir 60 grados. También podemos decir otra clasificación, isósceles, que significa que sean isósceles. Muy bien, en este caso el lado B es igual al lado C. Por tanto, este ángulo es igual a este. Porque como decía el teorema, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Eso se cumple en el triángulo isósceles y es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual. ¿Qué sucede en el escaleno? Muy bien, sus tres lados son desiguales. Excelente. ¿Preguntas? Vale, vamos a ver la siguiente parte. ¿Pueden ver esta parte de la pizarra? Dice con relación a sus ángulos. Vale. Entonces, con relación a sus ángulos, los triángulos pueden ser rectángulo, obtusángulo y acutángulo. ¿Cuál es la característica del triángulo rectángulo? Exacto. Esa es la característica del triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. Sus otros dos ángulos son ángulos agudos. Este es el ángulo recto que mide 90. Estos son ángulos agudos, es decir, miden menos de 90 grados cada uno. Y el segmento KM, ¿cómo se llama? Es la hipotenusa. Y LM es un cateto y KL es otro cateto. El triángulo obtusángulo, ¿cuál es su característica? Entonces tiene un ángulo obtuso. Eso quiere decir, por eso se llama obtusángulo. Un ángulo mayor de 90 grados es un ángulo obtuso. Y los otros dos ángulos son agudos. ¿Y el triángulo acutángulo?
Exacto, eso significa que los tres ángulos son agudos. Vaya, vamos a bajar la pantalla. Permítame. ¿Hola? Vaya, vamos a pasar a algunas rectas notables. Le decía a Feli que es como un resumen de toda la unidad 2, ¿verdad? Las rectas notables que estudiamos en los triángulos, la primera recta notable es la altura. Entonces, ¿quién quisiera leer la definición? Muy bien. Entonces, ¿qué significa la altura? Significa de dónde parte, de cualquiera de los vértices, ¿verdad? De este o de este. Significa que todo triángulo, ¿cuántas alturas tiene? Sí, como tiene tres vértices, también tiene tres alturas. De cada vértice podemos trazar una recta que sea perpendicular hasta el lado opuesto de su prolongación o su prolongación, ¿verdad? Del lado opuesto. En este caso, sale del punto A, llega hasta el lado opuesto y que sea perpendicular significa que forma un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. En este caso, por ser un triángulo obtusángulo, para formar 90 grados desde el vértice A, forma 90 grados, no, la altura está fuera del triángulo, sino si se forma la altura con la prolongación del lado opuesto. Entonces esta altura está fuera del triángulo por ser este un triángulo obtusángulo. Este es un triángulo acutángulo, es decir, sus tres ángulos son menores de 90. Las características de las alturas, por ejemplo, en un triángulo acutángulo, como es el caso de este, es que las tres alturas están dentro del triángulo, ¿eh? Las tres alturas. Esta, aquí va a haber otra altura, que sería una recta que sale del vértice y forma 90 grados con el lado opuesto, y aquí habría otra altura. Y las tres en un triángulo acutángulo están dentro. En un triángulo obtusángulo, la altura respecto al mayor de sus lados es interior, siendo las otras dos alturas exteriores al triángulo. Entonces hay dos exteriores y una interior en un triángulo obtusángulo, como es este caso. Y en un triángulo rectángulo, la altura es uno de los catetos, ¿verdad? Hay dos alturas que coinciden con los catetos. Hay un punto donde las alturas, las tres alturas de un triángulo se cortan. Ese punto se conoce como ortocentro. Les voy a compartir mi escritorio. Sí, vaya, en este caso las alturas están interiores, las tres alturas. Vemos la roja, la amarilla y la azul, pero ¿por qué están interiores las tres alturas? Las tres alturas están interiores porque el triángulo es
acutángulo. Acutángulo significa que cada uno de sus ángulos interiores, este de acá y este de acá, miden menos de 90 grados. Los tres ángulos son agudos, los ángulos interiores del triángulo. Entonces, cuando tenemos un triángulo acutángulo, las tres alturas son interiores. Van a estar dentro del triángulo, están interior al triángulo. Pero si el triángulo es obtusángulo, es decir, tiene un ángulo obtuso, por ejemplo, si bajamos lo bajamos, este ángulo de acá que se ha formado en el vértice A, este ángulo es obtuso. Eso quiere decir que cuando tenemos un triángulo obtusángulo, dos alturas van a estar en el exterior, en este caso es la roja y la azul, pero una va a estar interior, que es la amarilla. Y si el triángulo, vamos a cambiarlo por acá, si el triángulo es un triángulo rectángulo, ese es un triángulo rectángulo, las alturas, dos de las alturas coinciden con los catetos. Aquí está la amarilla y aquí está la azul. En un triángulo rectángulo se cumple eso. Pero lo que nos tiene que quedar claro sobre las alturas es qué significa una altura. Una altura es una recta que sale de cualquiera de los vértices del triángulo y es perpendicular con el lado opuesto. El punto donde se cortan, ortocentro. No. Acutángulo. Ajá. ¿Sí? ¿Sí, Javier? Ah. Si uno de sus ángulos es mayor de 90, eso quiere, si es de mayor de 90 significa que es obtuso, ¿verdad? Si en un triángulo uno de sus ángulos es obtuso, mire lo que pasa. Vamos a hacer el ángulo que está en el vértice C, lo vamos a hacer obtuso. Uno de los ángulos es obtuso y los otros son agudos. Este es un triángulo obtusángulo. En los triángulos obtusángulos, dos de las alturas están fuera del triángulo, en el exterior, la roja y la amarilla, y una está dentro. Y se cortan aquí afuera. Eso pasa en un triángulo obtusángulo. Vaya, vamos a hablar de otra recta notable. Hola. Sí, dígame. Otra vez no la entendí. Ajá. Ah, muy bien. Lo que tiene que hacer para trazar una altura, la condición es que sea perpendicular, ya sea al lado opuesto o a la prolongación del lado opuesto. Entonces, para que sea una altura, solo tiene que cumplir la condición que sea perpendicular. Entonces, para trazarla, tenemos que tomar eso en cuenta. Podemos usar una escuadra, ¿verdad? Una escuadra, la pone justo sobre el vértice y donde le marque que está formando un ángulo de 90 grados, pues ahí tiene que ir la altura. Lo que sí tiene que tomar en cuenta es que si es obtuso el ángulo, la altura va a caer, va a formar un ángulo de 90 grados sobre la prolongación del lado opuesto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les decía que si prolongábamos el lado B,
podíamos ver cómo la recta roja formaba 90 grados. Esta sería la prolongación del lado B y aquí forma 90 grados. Entonces eso, básicamente, solo es lo único que tiene que verificar, que sea perpendicular. Vamos a ver otra recta notable. Está bien. La siguiente recta notable, le voy a regresar a la pizarra. Vamos a hablar ahora de la mediana. ¿Quién lee la definición? Bajen si quiere un poquito la pizarra. No ve la pizarra. Vale. Ahí aparece, dice mediana. Vamos a ver. Dice, en un triángulo es el segmento que parte de uno de sus vértices al punto medio del lado opuesto. Entonces la mediana es, aquí pueden ver una, sale del vértice hacia el punto medio del lado opuesto. ¿Cuántas medianas tiene un triángulo? 3 medianas, exactamente. Lo mismo que hicimos con las alturas, pues podemos hacer con la mediana. El punto donde se cortan las medianas en un triángulo se llama baricentro. Y las medianas tienen una característica especial. Esta mediana es el segmento CD y la mediana divide al triángulo en dos triángulos que tienen igual área. Por ejemplo, el triángulo ACD tiene la misma área que el triángulo DCB. Entonces, las medianas dividen al triángulo en dos partes o dos triángulos de igual área. En el caso de las medianas siempre son interiores al triángulo, independientemente del tipo de triángulo que sea. Vamos a ver, les voy a compartir otra vez mi escritorio. Me avisan cuando lo puedan ver. Vaya. La mediana, primero, lo que hacemos para trazar una mediana es que calculamos el punto medio, es decir, justamente la mitad del segmento, y luego trazamos la recta que sale del vértice hacia el punto medio del lado opuesto.
Esta recta que pasa por AD es la mediana que sale del vértice A. La vamos a poner en anaranjado. Igual luego calculamos el punto medio de AB, es el punto E, y la mediana sale del vértice C hacia el lado opuesto. Vamos a poner en verde. Y la última mediana, calculamos el punto medio de AC y sale de B hacia ese punto. Vamos a colocar amarilla. No importa el triángulo que sea, por ejemplo vamos a modificar el triángulo. Puede ser obtusángulo, puede ser acutángulo, incluso puede ser un triángulo rectángulo, pero las medianas siempre están interior al triángulo y el punto donde se intersectan las medianas, ¿cómo se llama? Exacto, es el baricentro. Otra... ¿Cómo? Si nos dicen, por ejemplo, un ejercicio que se traza la mediana en el triángulo, pues lo que ya sabemos es que esa recta corta en el punto medio del segmento que está en el lado opuesto del vértice de donde sale. Entonces esa es algo de tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, para un ejercicio si nos dicen es la mediana, pues ya sabemos que, por ejemplo, si es la mediana del vértice B, entonces el lado opuesto a C es la mitad de este lado y la mitad este otro lado, justamente por el punto medio paso. Y también otra característica de la mediana es que, por ejemplo, les dibujo el segmento AG es 2/3 de la medida de la mediana y este segmento GD es 1/3, ¿verdad? Por ejemplo, si la mediana, esta mediana vale, aquí aparece la medida, vale 6.46. Entonces las primeras 2/3 partes de la longitud es el segmento AG y de G a D es 1/3. Y eso se cumple para todas las medianas en todo triángulo. No sé si me comprendieron bien esa característica. Sí, yo siento que tienen que como tener en claro la característica de cada recta notable. Si son alturas, pues la característica es que es perpendicular al lado opuesto. Mediana, hola. Ujú. Exactamente. Conocer las definiciones les va a ayudar para saber de qué se está hablando. Por ejemplo, si les dicen que es altura, ustedes ya saben, forma un ángulo de 90 grados. Si les dicen es mediana, entonces pasa por el punto medio. Entonces, dependiendo la recta, así tiene su característica específica. Y conocer eso les va a ayudar para poder resolver los ejercicios.
vamos a ver la siguiente recta notable, es la mediatriz. Voy a compartir de nuevo la pizarra. La mediatriz en un triángulo rectángulo es aquella recta que es perpendicular a un lado y pasa justamente por el punto medio. Esa es la mediatriz. La característica, una característica de la mediatriz, ¿verdad?, que donde se intersectan las tres se llama el circuncentro. Entonces en ese punto podemos hacer una circunferencia que pase justamente por los tres vértices. Se los voy a dibujar aquí en GeoGebra para que vean quién es la mediatriz o quiénes son las tres mediatrices en un triángulo. Vaya, pero repasando, cuando piensen en alturas, ¿qué es lo que tienen que pensar? La característica de una altura. Exacto, perpendicular, forma 90 grados con el lado opuesto. Cuando piensen en medianas, sale del vértice hacia el punto medio. Muy bien. Ahora vamos a ver la mediatriz. La cuestión con la mediatriz es que no sale del vértice. Las que hemos visto hasta este momento, la altura y la mediana, salen del vértice hacia el lado opuesto, ya sea que forme 90 grados o que pase por el punto medio. Pero la mediatriz es la recta que parte del punto medio y forma y es perpendicular a cada lado del triángulo, bueno, dependiendo de cuál sea. Entonces ya tenemos ahí marcados los puntos medios. El punto medio de BC es D, el punto medio de AC es F y el punto medio de AB es E. Entonces lo único que tenemos que colocarnos en el punto medio y trazamos una recta que es perpendicular, es decir, que forma 90 grados con ese lado, 90 grados con BC, otra que pase por el punto medio y forme 90 grados con AC y la otra que pase por el punto medio y forma 90 grados con AB. El punto donde se cortan las mediatrices, ¿cómo se llama? Muy bien, circuncentro. En ese punto, en el circuncentro, el punto G es el circuncentro y justamente es el centro de una circunferencia que circunscribe al triángulo. Entonces, desde el circuncentro, que es el punto G, lo vamos a poner de otro color. A G lo vamos a poner de amarillo. Es el circuncentro. Esta recta desde el circuncentro hacia el vértice, voy a poner verde, es exactamente la misma distancia del circuncentro al vértice A. Tienen la misma distancia. La voy a poner verde también. Y lo mismo del circuncentro al vértice C. Los tres
tienen la misma distancia. Esa es una característica que tiene el circuncentro y las mediatrices, ¿verdad? Entonces, repasando, la mediatriz, ¿cómo la encontramos en un triángulo? ¿O cómo la dibujamos? Uh-huh. ¿De dónde parte la mediatriz o de dónde partimos para dibujarla? ¿Qué era este punto D? Uh-huh. No necesariamente hacia el centro, ¿verdad? Nosotros nos colocamos en el punto medio y luego trazamos una recta que sea perpendicular con el lado. Les voy a dibujar los ángulos para que les ayude. Aquí está, es la recta. Voy a ponerle de otro color las mediatrices. Vamos a hacer moradas. Ahí tenemos una mediatriz. La mediatriz partimos del punto medio y formamos un ángulo de 90 grados. Ponemos ahí la escuadra y dibujamos la recta. No necesariamente tiene que pasar por el vértice, ¿verdad? Solo tiene que estar en el punto medio y formar 90 grados. Lo mismo para este caso de acá. Estamos en el punto medio, que es F, y trazamos una recta que forma 90 grados con el segmento AC. En el punto E, que es el punto medio, nos ponemos ahí y trazamos una recta que forme 90 grados. Entonces, hoy sí, ¿cómo hacemos las mediatrices? Y pasa por... Exactamente, pasa por el punto medio. Y dijimos que una de las características, bueno, el circuncentro es donde se cortan las tres mediatrices, y una característica es que del circuncentro a cada uno de los vértices existe la misma distancia, ¿verdad? Son los segmentos verdes. G es el circuncentro, hacia B, hacia A y hacia C es exactamente la misma distancia. ¿Preguntas o todo bien con esta recta? Vale. Vamos a ver la última recta notable. Esta se llama bisectriz. ¿Verdad? Se van hasta abajo en la pizarra. Y ahí dice quién es la bisectriz. La bisectriz es la recta que divide
en dos ángulos iguales a un ángulo dado. A cada uno de los ángulos del triángulo, la bisectriz sale del vértice y divide al ángulo en dos iguales. La intersección de las tres bisectrices se conoce como incentro. En el caso de la bisectriz tiene una característica particular que, por ejemplo, pueden ver este triángulo. A ver si lo puedo... Bueno, aquí está el triángulo ABC y en este triángulo el segmento BD es una bisectriz del ángulo B, el segmento CD es la bisectriz del ángulo C, es decir que los ángulos, este ángulo C está cortado justamente por la mitad, y lo mismo en el caso del ángulo B. En este punto donde se cortan estas dos bisectrices forman un ángulo que aquí podemos ver que es X. La medida del ángulo X es 90 grados más la mitad de este ángulo que está aquí, del ángulo A. Entonces 90 grados más la mitad de A. Es el ángulo que se forma cuando se cortan dos bisectrices. Les voy a compartir mi escritorio para que veamos cómo nos quedarían las bisectrices si las dibujamos en un triángulo. Ahí tenemos la bisectriz del ángulo del vértice B. ¿Cuál es la característica, dijimos? Exactamente. Entonces, eso quiere decir que el ángulo ABD ahí nos aparece la medida, dice que mide 28.95 y el triángulo CBD tiene que medir exactamente lo mismo. Aquí está. Porque la recta que pasa por BD es la bisectriz. Ahí tendríamos la bisectriz del ángulo en el vértice C y la bisectriz de A. Ese punto
donde se cortan es el incentro. Y se llama incentro porque es el punto donde podemos dibujar una circunferencia inscrita dentro del triángulo. Por eso este sería el centro de la circunferencia inscrita o que la dibujamos dentro del triángulo. Es el incentro. ¿Preguntas sobre la bisectriz? También dijimos, por cierto, también dijimos que otra característica de la bisectriz es que el ángulo, en este caso sería el ángulo BEC, dice que mide 124.03. Este ángulo es 90 grados más la mitad del ángulo BAC. El ángulo BAC mide 68.06. La mitad de 68.06 es 34.03. Entonces 90 grados más 34.03 es justamente este ángulo que se forma acá, 124.03. Estas características nos van a servir, conocer todas estas características nos van a servir a la hora de resolver ejercicios, ¿verdad? Entonces esta es una característica a tener en cuenta, ¿verdad? Para recordarla. ¿Preguntas? Vaya, esas son rectas notables. Ahora vamos a hablar de triángulos notables. Hasta ahorita, con las rectas notables, ¿no quedaron dudas? ¿Todo bien? Vale.